Según las estadísticas, la cantidad de delitos cometidos por menores ha ido aumentando en todo el mundo. En los últimos años ha habido un aumento de la violencia entre los escolares, generalmente dirigida contra sus compañeros, y las víctimas a menudo son hospitalizadas, discapacitadas o incluso asesinadas después de tales incidentes. Estos actos hostiles generalmente tienen como objetivo demostrar su propia superioridad, poder y permisividad. Además, las leyes de muchos países son indulgentes con los menores delincuentes, lo que les da fe en su impunidad. La historia de una chica francesa llamada Agnès Marin que murió a manos de un estudiante de secundaria sacudió a todo el país. Estudiaba en una prestigiosa universidad con una reputación impecable en la que parecía que nada como esto le podía ocurrir. Sin embargo, sucedió ya que pronto resultó que el perpetrador había atacado a las chicas antes, pero sus padres ricos lograron no solo mantener el caso en secreto, sino también organizar el traslado de su hijo a una buena escuela en otra ciudad, ocultando la verdad sobre sus aventuras. Se dice que el adolescente veía la agresión como una forma de protesta durante el periodo de formación de la personalidad y búsqueda de uno mismo. Pero en nuestra historia de hoy, la crueldad de este niño fue el resultado de una total falta de empatía. La capacidad de empatizar y simpatizar con los demás era extremadamente peligroso para la sociedad y alentador, y se convirtió así en el segundo adolescente en la historia de Francia condenado a cadena perpetua. Agnès Marin nació el 26 de noviembre de 1999 en París y era hija única de una pareja conformada por Paula y Frédéric Marin. La niña creció en un barrio bastante acomodado. Los padres de familia adoraban a su hija y buscaban darle todo lo mejor. Agnès desde una edad temprana no sabía rechazar nada. Se vestía en tiendas de marcas, la llevaban de viaje, le compraban juguetes y artilugios caros. Marin era una niña activa, sociable e inquieta. Siempre tuvo muchos amigos y pasatiempos. Mostró creatividad, amaba la música y el cine, y en el futuro soñaba con ser directora de cine. En la escuela estudió bien y los profesores notaron sus altas habilidades, pero a menudo para lograr los mejores resultados se lo impedía la pereza y la falta de atención. A la edad de 13 años, Agnès se involucró con una mala compañía que afectó negativamente sus estudios y su comportamiento. La niña comenzó a fumar, y no solo cigarrillos regulares, bebió bebidas alcohólicas y faltó a la escuela. Sus padres no estaban a favor de medidas duras de educación, y varias veces intentaron simplemente hablar con su hija, pero las conversaciones no llevaron a nada. La niña prometió corregirse y dejar de comunicarse con malas compañías, pero mintió cuando la sorprendieron nuevamente fumando y bebiendo cerveza en el territorio de la institución educativa. Cuando surgió la cuestión de su expulsión, sus padres se dieron cuenta de que si su hija se quedaba en París, continuaría socializando con personas que tenían una mala influencia sobre ella y nada cambiaría. Por eso, Frédéric y Paula decidieron transferir a Agnès no solo a otra institución educativa, sino enviarla a otra ciudad o incluso a una provincia alejada del bullicio y las tentaciones de la capital. Luego de revisar varias opciones, los padres de Agnès optaron por un colegio privado cerrado ubicado en la comuna de Chambon-sur-Lignon, que está en el departamento de Guarida Alta. Es una institución educativa prestigiosa con casi un siglo de historia. La universidad fue fundada en los años 30 y funcionó según el principio de un internado donde los niños no solo estudiaban, sino que también vivían. Sin embargo, a finales de la década de 2000, la universidad enfrentó serias dificultades financieras y fue, en realidad, en una pequeña comunidad con una población de solo 2.500 habitantes que estaba al borde de la quiebra. Los jóvenes buscaban cada vez más ir a estudiar a la capital o a una ciudad importante y, por lo tanto, la institución educativa local experimentaba una escasez de estudiantes y, como consecuencia, una escasez de finanzas. Anteriormente, para ingresar a esta universidad se requería un promedio alto de calificaciones y buenas características, pero ni siquiera esto garantizaba la admisión porque la competencia era de varias personas para un lugar. Sin embargo, en 2011, la situación cambió drásticamente debido a una gran escasez de estudiantes.
La escuela, para no quebrar completamente, redujo significativamente los requisitos de admisión, especialmente si eran hijos de padres adinerados que estaban dispuestos a actuar como patrocinadores. A pesar de sus problemas de conducta, Agnes tenía un buen expediente académico y un buen promedio de calificaciones que le permitieron ingresar a la Universidad Sevenol, y la autoridad simplemente se hizo la vista gorda ante sus características. Los padres de Agnes estaban felices porque creían que el cambio sería bueno para su hija, y que ella se volvería más responsable y superaría más fácilmente una edad de transición tan difícil. Marín era una persona muy sociable, una chica alegre y amigable. Pudo integrarse en el nuevo equipo desde los primeros días. Se sintió cómoda y rápidamente hizo amigos. Además, mostró un buen progreso en sus estudios, incluso en nuevas disciplinas que no estaban disponibles en su escuela anterior en París. Sus padres visitaban a su hija en el internado cada 2 o 3 semanas. Estaban muy satisfechos con sus éxitos, así como con los cambios de comportamiento para mejorar, y solo vinieron a visitarla una vez durante sus estudios. Cabe señalar que la nueva escuela estaba ubicada en un vasto territorio rodeado por el bosque. No había límites claros, vallas ni seguridad estricta porque la tasa de criminalidad en estas partes se consideraba una de las más bajas del país. Para llegar desde la universidad al centro de la ciudad de Chambon-sur-Lignon no se requería más de una cuarta parte de una hora a pie, por lo que los estudiantes, después de la escuela, solían ir allí en grupos, pero antes de las 5 de la tarde todos tenían que regresar, o de lo contrario, había sanciones disciplinarias por romper las reglas. Agnes, junto con algunos de sus compañeros de clase, decidió dar un paseo por la ciudad después de clases. Allí conoció a una amiga suya que estudiaba en otra escuela, pero se cruzaban a menudo y se llamaban constantemente. Las dos chicas decidieron ir de compras y se quedaron atrás de la compañía general. Un par de horas después, sus compañeros regresaron al campus, pero Marín no estaba con ellos. Al principio, esta circunstancia no causó mucha alarma, y todos estaban seguros de que pronto regresaría, pero con el tiempo empezó a oscurecer, y la ausencia de la estudiante preocupó seriamente a los profesores. Su teléfono estaba apagado y no la pudieron encontrar en el campus, por lo que la dirección de la escuela no dudó en denunciar el incidente a la policía. La búsqueda comenzó esa noche y fue realizada por agentes de la ley y del orden. Maestros y estudiantes de la escuela se dividieron en grupos. Cada uno peinó un área diferente, pero no se pudo encontrar ningún rastro de la niña desaparecida. Nadie la había visto y no tenía idea de dónde podría estar, pero todos esperaban que regresara viva e ilesa. Los padres de Marín fueron notificados casi de inmediato y preguntaron si su hija había regresado a casa. Frédéric y Paula se sorprendieron con la noticia y corrieron a Chambon-sur-Lignon lo más rápido que pudieron. Les aseguraron que Agnes no pudo haberse escapado porque no tenía motivos para hacerlo y no tenía a dónde ir. Según ellos, a su hija le gustaba mucho su nueva escuela, había hecho muchos amigos, no sentía ningún malestar y no tenía conflictos con nadie. El padre y la madre de Agnes se involucraron activamente en la búsqueda, hablaron con los amigos de su hija, publicaron fotos de ella por todas partes de la ciudad, pidieron ayuda para encontrarla y trataron de encontrar alguna pista de lo que escondía la amiga de Agnes. Lo primero que hizo la policía fue buscar a las personas que fueron las últimas en ver a Agnes y que podrían haber sabido sobre su futuro. Las chicas de su clase dijeron que Marín conoció a una amiga suya en la ciudad y fue de compras con ella, pero nadie pudo dar su nombre. Sin embargo, pronto los agentes de la ley lograron encontrar a Estelle, la misma amiga de otra escuela. La chica fue, de hecho, la última persona con quien Agnes había estado en contacto, por lo que fue considerada como un testigo muy valioso. Sin embargo, no proporcionó ninguna información útil. En la primera entrevista dijo que Agnes la había ayudado a elegir un regalo de cumpleaños para su padre, luego tomaron un batido cada una y se despidieron. Estelle se dirigió a su casa y Agnes tuvo que regresar al campus. La historia de la niña sonaba plausible, pero su comportamiento parecía un poco extraño. Estaba visiblemente nerviosa y parecía estar ocultando algo. Decidieron hablar con ella nuevamente, y de repente la historia que había contado comenzó a incluir algunos detalles que quería mantener en silencio. Estelle confesó que Agnes había planeado encontrarse con un joven ese día,
un hombre al que no le había dicho el nombre. Supuestamente no se trataba de una cita, pero los chicos iban a hacer algo malo, aparentemente tomar sustancias ilegales. Un par de horas después, Estelle intentó llamar a Agnes pero no respondió, y por la noche su teléfono estaba apagado. La niña admitió que mintió en la primera interacción porque Marin le pidió que no le dijera a nadie sobre el encuentro con el chico misterioso, y ella se lo prometió. Sin embargo, cuando se supo sobre la desaparición de Agnes, Estelle decidió confesar todo porque sospechaba que la desaparición repentina podría estar asociada con este joven. Se sugirió que Agnes podría haber huido de la universidad. La chica pudo haberse enamorado y ahora estar pasando tiempo con su novio secreto. Su teléfono estuvo en línea por última vez en el campus el día que desapareció, pero el dispositivo se apagó después y fue imposible localizarlo. Sin embargo, los agentes de policía fueron capaces de acceder rápidamente a todos los datos relacionados con las llamadas y la correspondencia de Agnes. Fue entonces cuando el nombre de un tal Mathieu Molinas, de 17 años, un estudiante de secundaria en la misma escuela que la desaparecida Marin, llamó por primera vez la atención de la policía y fue el primer sospechoso. Resultó que la joven desaparecida durante los últimos días mantenía correspondencia con Molinas. Pero, ¿qué podría conectarla con un joven de 17 años? ¿Qué intereses podrían tener en común? En cualquier caso, el chico tuvo que ser interrogado porque podría tener información valiosa y arrojar luz sobre el caso. No se pudo encontrar nada concreto o alarmante en su correspondencia, pero el día de la desaparición de Agnes realmente se iban a encontrar en el campus y caminar juntos. Prometió mostrarle algo, pero no especificó qué era, y por ello Molinas fue invitado a hablar con la policía el 17 de noviembre. En ese momento se comportó perfectamente tranquilo, pero tenía extraños rasguños en la cara y en las manos que parecían bastante recientes. Sin embargo, el joven admitió que estaba incursionando en sustancias ilegales y que el día anterior se había excedido, lo que le provocó perder el conocimiento y caer en un arbusto espinoso, donde permaneció durante varias horas. Sus compañeros y educadores confirmaron que, efectivamente, había problemas con este estudiante. Molinas fue admitido en la Universidad Sevenol en enero de 2011. Sus padres lo transfirieron aquí para, supuestamente, protegerlo de las malas compañías y los problemas. Sin embargo, el joven incluso aquí consumía alcohol y varias sustancias ilegales, lo que planteó la cuestión de su expulsión, pero aún así sintieron lástima por él y se le dio tiempo para mejorar. Molinas parecía un típico adolescente rebelde y problemático. Era como si desafiara a quienes lo rodeaban con su apariencia y comportamiento. Vestía ropa de estilo gótico, fumaba y bebía bebidas alcohólicas en el campus, se jactaba de sus payasadas ante sus compañeros y señalaba que no sería castigado por ello. El día de la desaparición de Agnes, Molinas desapareció durante varias horas hacia la noche. Salió del bosque con ropa sucia, con la cara y las manos rayadas, y a todas las preguntas respondió que había bebido demasiado y que se había desmayado. Naturalmente todo parecía y sonaba sospechoso, pero hasta el momento no había pruebas contundentes en su contra, y por lo tanto, los investigadores decidieron examinarlo más de cerca. Mathieu Molinas nació en diciembre de 1993 y era el mayor de 3 hijos de la pareja Sofía y Dominique Molinas. Creció con 2 hermanas menores en una familia bastante acomodada y, desde la infancia, estaba acostumbrado a que todos sus caprichos se cumplieran inmediatamente. Desde una edad temprana se le observaron algunas cosas extrañas. El niño era bastante agresivo, irascible, y era difícil encontrar un lenguaje común con sus compañeros, por lo cual se mantenía alejado de otros niños. En la adolescencia la situación empeoró. Molinas tenía arrebatos de ira, a menudo iniciaba peleas, comenzó a beber alcohol regularmente y experimentó con todo tipo de sustancias ilegales, pero al mismo tiempo, a pesar de su agresión y comportamiento antisocial, el joven tenía una actitud y una apariencia atractiva, gracias a lo cual se hizo popular entre el sexo opuesto. En su ciudad natal tenía una novia que sus padres conocían y a quien visitaba los fines de semana. Molinas tenía varios antecedentes con la policía, incluido el robo de medicamentos recetados en una farmacia que cometió con un amigo, pero el caso fue silenciado
probablemente gracias al dinero de los padres del adolescente. También pudo ingresar a una prestigiosa escuela privada con un promedio bajo y problemas con la ley porque su padre se ofreció a patrocinar la escuela. Durante los interrogatorios, Mulinas se comportó de manera desafiante y arrogante, pero permaneció completamente tranquilo, de modo que la policía incluso dudó de su participación en la desaparición de Agnes. El tipo estaba constantemente haciendo girar un yo-yo en sus manos, su juguete favorito, con el que nunca se separó en el primer interrogatorio. Afirmó que no conocía a Agnes, pero cuando le mostraron una copia impresa de su correspondencia, comenzó a cambiar su testimonio, tratando de mentir sobre la marcha, pero rápidamente se confundió con sus propias palabras. Según el chico, prometió mostrarle a Agnes un claro en el bosque donde crecen hongos. Supuestamente los usaron juntos y después, Mulinas se enfermó y cayó en un arbusto espinoso donde permaneció hasta la noche. Cuando se despertó, vio que Agnes no estaba. No fue a buscarla, simplemente regresó al campus porque estaba oscureciendo. Un abogado contratado por los padres de Mulinas estuvo presente en todos los interrogatorios y recomendó que su joven hijo le mostrara el lugar donde la había visto por última vez y donde, según él, usaron hongos. Sin embargo, Mulinas dijo que no podría encontrar ese claro porque tropezaron con él por accidente y salió de allí en piloto automático, sin entender realmente dónde estaba ni qué estaba sucediendo a su alrededor. Pero las palabras de Mulinas fueron pronto refutadas por los expertos, quienes no encontraron rastros de hongos en su sangre. Además, los rasguños en su cuerpo fueron reconocidos como consecuencia de una lucha, es decir, alguien lo rasguñó con uñas y, al parecer, era una niña. Un miembro de la escuela que había visto a Mulinas salir del bosque esa tarde señaló la dirección de donde había aparecido, y fue en esa parte del bosque donde se decidió hacer una búsqueda minuciosa a gran escala. En ese momento, todavía había pocas esperanzas de encontrar a Marin con vida, pero el 18 de noviembre los buscadores aguardaban un terrible descubrimiento. En un pequeño claro escondido en un denso matorral, se encontró el cuerpo gravemente mutilado y parcialmente carbonizado de la desaparecida Agnes. Su ropa estaba rota, faltaba su ropa interior, presentaba todos los signos de violencia, así como rastros de puñaladas penetrantes. No había dudas de que este atroz crimen fue cometido por Mulinas, pero fue necesario esperar la conclusión de los peritos forenses, así como obtener confesiones del propio asesino. Incluso cuando Mulinas se enteró de lo ocurrido con el terrible descubrimiento, no lo repudió particularmente y comenzó a testificar, contando cómo fue todo. El estrangulador confesó que atrajo deliberadamente a Agnes al bosque para abusar de ella, pero supuestamente no planeaba matarla. Sin embargo, ella opuso feroz resistencia, por lo que él tuvo que atar a la víctima usando la cuerda de su juguete favorito, el yo-yo, que llevaba consigo a todas partes durante años. Agnes gritó y amenazó con entregarlo a la policía, lo que enfureció al joven, quien no quería ir a prisión, por lo tanto, decidió matar a la infortunada y deshacerse del cuerpo. Mulinas golpeó brutalmente a Agnes, rompiéndole el brazo, la nariz y varias costillas, y luego le propinó 17 puñaladas, la mayoría de las cuales impactaron en el cuello, la cara y el pecho. Cuando la víctima dejó de dar señales de vida, la roció con una mezcla inflamable de un bote y le prendió fuego, esperando que el fuego destruyera completamente el cuerpo. Luego se fue rápidamente porque empezó a oscurecer y no vio que el fuego se extinguió pronto. Sacó su juguete del cadáver y se lo llevó. El estudiante de secundaria contó el incidente con calma y detalle, como saboreando cada palabra y observando la reacción de los detectives, sin mostrar arrepentimiento o lástima por la víctima. El examen confirmó que debajo de las uñas de Agnes había partículas de piel, y en su cuerpo se encontraron rastros del fluido biológico del violador. También, en la cuerda del mismo juguete yo-yo se encontraron rastros de sudor tanto del perpetrador como de la víctima. Después de todos los estudios necesarios y conclusiones médicas, el cuerpo fue entregado a sus padres, quienes enterraron a su única hija en París. Cabe destacar que el funeral tuvo lugar el 26 de noviembre de 2011, el día de su cumpleaños, la primera víctima de un joven psicópata. Cuando los agentes de la ley examinaron a fondo la biografía de Mulinas, se sorprendieron por el hecho de que Marin no era su primera víctima.
Pero esta información había sido cuidadosamente ocultada. Resultó que había sido cruel con los demás desde la infancia, intimidando a los animales, a otros niños e incluso a sus propias hermanas. Siempre tuvo un placer incomparable al lastimar a los demás y verlos sufrir. En agosto de 2010, Moulinas atacó a su joven vecina Julia, a quien conocía desde pequeña. La chica mostró interés por el guapo vecino y este decidió aprovecharse. El tipo la atrajo al bosque, donde la golpeó en la cabeza y, mientras la víctima estaba desorientada, la ató con cinta tomada de la casa y luego abusó de la desafortunada. Moulinas luego comenzó a estrangularla y probablemente la hubiera matado de una vez, pero de repente sonó su teléfono celular. El perpetrador retrocedió, miró a su alrededor y simplemente abandonó la escena. Una aterrorizada Julia logró liberarse y llamó a sus padres, quienes inmediatamente informaron el incidente a la policía. Moulinas fue arrestado el mismo día y, durante los interrogatorios, lloró, tratando de apaciguar a la policía, e intentó echar toda la culpa a la víctima, alegando que ella misma lo provocó burlándose e insinuando intimidad. Pero los agentes de la ley entendieron que se había preparado para el crimen de antemano e incluso había llevado cinta adhesiva para inmovilizar a la víctima. Sin embargo, a pesar de la gravedad del crimen, Moulinas no fue castigado. El tribunal tuvo en cuenta la corta edad del perpetrador y en lugar de prisión, lo envió a un tratamiento obligatorio en una clínica psiquiátrica, donde pasó solo 4 meses. En todo ese tiempo, psicólogos y psiquiatras trabajaron con él y evaluaron su condición. En diciembre de 2010, el especialista jefe que estaba a cargo de Moulinas llegó a la conclusión de que estaba completamente rehabilitado y después del curso de terapia, ya no representaba ninguna amenaza para los demás. El tribunal, después de leer este informe, liberó al delincuente, exigiéndole que solo asistiera a varias sesiones de manejo de la ira patrocinadas por sus padres. Vale la pena señalar que el padre del joven también puso mucho esfuerzo en liberar a su hijo. Prometieron al juez que Moulinas se iría de la región y no causaría más problemas, y también dijeron que se asegurarían de que el heredero hiciera terapia. Contrataron a los mejores abogados que hicieron todo lo posible para que su cliente saliera de la cárcel. Después de eso, los padres comenzaron a buscar una nueva escuela para su hijo, pero como tenía antecedentes penales por un incidente tan grave, no quisieron aceptarlo en ningún lado. Entonces el padre fue personalmente al Colegio Provincial de Sevenol y concertó una cita con el director. Conocía el asunto de los problemas financieros de la institución e inmediatamente se ofreció a patrocinarlos. Cuando se trataba de la admisión de Moulinas a la universidad, el director señaló que el rendimiento académico del chico era demasiado bajo y que el caso penal de un estudiante potencial podría afectar gravemente la reputación de la escuela. Pero Dominique Moulinas, de todas las formas posibles, reivindicó a su hijo, mintiendo que no hubo violencia, que solo fue su exnovia quien trató de vengarse de él después de la ruptura. Supuestamente por eso fue liberado unos meses después, cuando todo se resolvió sorprendentemente. La dirección de la institución educativa no entró en los detalles del juicio y aceptó la versión contada por Dominique. Aparentemente, el monto del patrocinio que había anunciado jugó un papel decisivo y simplemente hicieron la vista gorda ante el crimen, ocultando esta información a otros estudiantes y sus padres. Moulinas le había quitado la vida a Agnes solo un mes antes de que cumpliera 18 años. Sin embargo, él era menor de edad en el momento del crimen violento y brutal, y por lo tanto, la ley preveía una sentencia más leve para tales delincuentes. El juicio tuvo que llevarse a cabo en privado, aunque los padres insistieron en que las sesiones fueran abiertas al menos parcialmente, con la participación de periodistas que cubrirían el caso en los medios de comunicación. Sin embargo, la pareja Marín fue rechazada y el juicio se llevó a cabo a puerta cerrada. El proceso comenzó solo el 18 de junio de 2013. El fiscal criticó duramente las numerosas omisiones en el caso Moulinas, en particular el hecho de que el psiquiatra que llegó a la conclusión de que el joven no representaba una amenaza para los demás, era una persona joven que no tenía las calificaciones adecuadas ni experiencia previa con delincuentes, y cometió un error fatal. El acusado se sometió a un segundo examen psiquiátrico, y los expertos concluyeron que no solo no se arrepiente,
sino que también podría volver a cometer un delito similar si se le diera la oportunidad. El propio Molinas lo confirmó, afirmando que disfrutaba viendo sufrir a la víctima. A Molinas le diagnosticaron síntomas de trastorno esquizoide y paranoide que, junto con arrebatos de agresión incontrolada, lo hacían extremadamente peligroso para los demás. Sin embargo, era plenamente consciente de sus acciones y podía ser considerado responsable de ellas ante la ley. Además, el fiscal insistió en que el joven fuera juzgado como adulto debido a la brutalidad de su crimen, y su solicitud finalmente fue concedida el 28 de junio de 2013. Molinas fue declarado culpable de abuso y asesinato con particular crueldad. Fue sentenciado a cadena perpetua y a psicoterapia forzada. Se convirtió en el segundo delincuente juvenil en la historia de Francia en recibir un castigo tan severo. Los abogados de Molinas decidieron apelar la sentencia, pero el 10 de octubre de 2014, un jurado de apelaciones confirmó la cadena perpetua, poniendo fin a cualquier posibilidad de una revisión de la decisión. En 2016, los padres de Molinas escribieron y publicaron un libro en el que describieron su amarga experiencia y admitieron que su hijo sigue sin arrepentirse. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.